Depende de hacer algunas cositas que hagamos usando las ecuaciones, para que sepan cómo dar algo, qué vamos a hacer. Entonces, vamos a sacar acá. Bueno, el taller de cálculo entonces está acá. Lo primero que vamos a ver es esto. Estas son las ecuaciones de FAOMS 1 del 2004. Y aquí están por rango de edad. De 0 a 3 años, de 3 a 10, de 10 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60 y más de 60. Estas son las ecuaciones para calcular lo que dice aquí. Tasa metabólica basal. Eso es súper importante. Cuando vimos la primera parte, ¿qué es lo que dice el metabolismo basal? El metabolismo, tú estás en reposo, por lo menos 12 horas y 8 horas de no haber hecho ejercicio de ningún tipo, que está en temperatura controlada, que está en un lugar que sea termoestable, y donde tú en realidad estés descansando y estés, digamos, con una ropa que también sea ligera, que no te repete ni nada. Ahí se termina el metabolismo basal. Para que el metabolismo basal yo pueda determinar necesidad de energía completa, el gasto energético total, debo considerar que el metabolismo basal más la actividad de reposo, más la actividad física, más la acción dinámica específica, ¿ya? Y con eso yo tengo el gasto energético total que tiene, ¿ya? Como lo vimos en las clases. Entonces, las ecuaciones de la FAO me permiten a mí obtener el metabolismo basal. Abajo, ustedes pueden ver acá, hay factores de actividad. Y aquí dice actividad sedentaria, 1.2. Para hombres y mujeres, aquí no hay actividad física. O sea, tú haces lo que normalmente, pero no haces actividad física de la semana ni nada. ¿Pero actividad física es solo ejercicio de bicicleta o caminar? Caminar a un nivel más rápido que lo normal y por lo menos unas 3 veces a la semana. Eso es actividad física liviana, por ejemplo, que es lo que se incluye acá. Liviana, el factor es S para hombres y S para mujeres, 3 horas semanales o de gimnasio o de trabajo aeróbico, ¿ya? A la semana. En el caso moderado, son 6 horas a la semana. Y en el caso de intenso, 4 a 5 horas diarias. Eso es lo que hacen los deportistas de elite, ¿ya? Claro, nosotros estamos generalmente entre estas dos partes, entre liviana y sedentaria, ¿ya? Ahora, lo que viene a continuación son las ecuaciones de Harry y Benedict. ¿Se acuerdan que las vimos? Sí. Para terminar, Harry y Benedict no determina el metabolismo basal, determina el metabolismo de reposo. O sea, al metabolismo basal le agrega un 10%. Por lo tanto, lo que calculemos con Harry y Benedict es reposo, ¿ya? Metabolismo reposo. Ahí hay que agregarle la actividad física y hay que agregarle también la acción dinámica específica, ¿ya? Y lo que vemos con Scofield, que están acá, esto particularmente es para los niños jóvenes, tenemos que son ecuaciones que también determinan el metabolismo de reposo, gasto energético de reposo, ¿ya? Entonces, en virtud de esto, yo quiero mostrarles esta tablita. Cuando uno por calorimetría, que es, aquí te meten en hay dos formas de hacerlo, con una calorimetría indirecta que te hacen respirar en un saco de aire, y donde hay una concentración conocida de un gas con oxígeno, y ves la diferencia. Entonces ahí se da cuenta cuánto es el gasto energético que tienes por minuto, y ahí se extrapola para las 24 horas. Se hace bajo cierta condición. Lo otro es meterte una cámara, que es una cámara de calorimetría directa, que es una especie de huevo, en el InType, por ejemplo, y tú te tienes ahí un par de horas y van midiendo el cambio de temperatura, el consumo de oxígeno. No, es una cámara de calorimetría. Ya la hiperbárica es para poder regular la presión, ¿ya? Y el nitrógeno en sangre. En todo caso, con esa cosa que llegó del estándar para medición, se midió en una población el gasto medido por calorimetría. Y esto es lo que dio en función a calorías. ¿Se fijan acá? Ahora bien, cuando yo uso la ecuación de Harry y Benedict en esa misma población, que es una estimación de esto es lo verdadero, me dio eso que está ahí. O sea, la ecuación de Harry y Benedict está por debajo de esto. O sea, quiere decir que subestima un poco lo normal y subestima mucho más los desnutridos por la gente flaca, ¿ya? Entonces, en el caso de la ecuación de Scofield, ¿Cómo subestima? que si tú, por ejemplo, tienes, no sé, por menos peso que lo normal, te va a determinar que tienes una necesidad menor de energía de que realmente tienes. Ah, ok. ¿Ya?
proporcionalmente. Ahora, acá, en el caso de Scofield, se fijan que tiende a sobreestimar un poco la determinación. Pero como en la adolescencia, en la infancia, hay gasto energético más, no importa que sobreestime, el problema es que andan por debajo ahí. Pero tampoco lo importante es que sea tanto que logremos obesidad. ¿Ya? Y finalmente acá está la de las FAOMS, que las FAOMS, si se fijan ustedes, está por debajo de todas, porque es metabolismo basal, no es metabolismo de resto. Entonces esto habría que agregarle un 10% más. ¿Ok? Eso quiero que lo veamos acá porque también lo vamos a ver en los cálculos que hagamos. Vamos a ir fijando ahí qué pasa con la edad, con los niños, con los adultos. Y para eso yo tengo que dejarles la primera ecuación acá. Ahí. Vamos a hacer el primer ejercicio que tiene que ver con... aquí está. Eso no murió para siempre. Bueno, lo primero es que determine la tasa metabólica basal. ¿Hay que entregarlo? No, ejercicio no. Determine la tasa metabólica basal de acuerdo a las ecuaciones de la FAO para los siguientes casos. A. De acuerdo. Para los siguientes casos. A. Niño de 2 años 5 meses que pesa 5.2 kilos. ¿Niño de cuánto? De 2 años 5 meses que pesa 5.2 kilos. Niña, ahora, ¿Qué pesa cuánto, perdón? 5.2 kilos. Podría haber sido más baja, de 5.200 gramos, no sé por qué tendría que ser. Pero no, es que dice ahí para que sea. Niña de 5 años, 3 meses, que pesa 7.6 kilos. ¿7 cuántos? 7.6 kilos. Letra C, niño con 10 años, cumplido, 0 meses, y que pesa 9.3 kilos. ¿Cuánto? 10. 10 años. 10 años y pesa 0. 10 años 00. Está recién cumplido. Que pesa 9.3 kilos. Y niña de 10 años 5 meses que pesa 8.7 kilos. 8.7 kilos. Eso es lo primero que vamos a calcular. ¿Bien? 8.7. 8.7. Usando la primera ecuación entonces, si ustedes se fijan, quiero que se den cuenta de que con FAO, como calcula el metabolismo basal, va siempre a calcular menos de las otras ecuaciones. Pero en los niños, en los más chicos, es donde habitualmente se cae el cálculo. Por eso yo les decía que la FAO se puede usar en los niños más chicos. Hay que tratar de aproximarlo con los Scofield o con lo más apropiado. Ya, bueno, veamos aquí. El primer caso, niño de 2 años 5 meses. ¿Dónde estaríamos usando la primera ecuación ahí? Donde dice hombres. 60.9 por 5.2 menos 54. ¿Se hace el primer factor primero? ¿Dónde dice 2 meses, profe? ¿Ah? ¿Dónde dice? Tiene 2 años 5 meses. Ya. Entonces, es de 0 a 3 años de partida, ¿verdad? Sí. Aquí. 60.9 por 5.2. Sí. ¿Ya cuánto da? Como 316. 316 menos 54. 262,62. Ya. O sea, ¿ustedes creen que un niño de 2 años tenga un gasto energético de 262 calorías? No, se cae. Sí, sí. O 62. Eso es pasar. Por lo tanto, eso hay que agregarle un 20% por la actividad. O sea, 20% de esos 250 son como 25 calorías más, son 50 calorías más. ¿Ya? 131. ¿Cómo? El 20% de 250, Sí, de 262, de 262, el 20% ¿cuánto es? 131. No, mucho. ¿Cuánto es, profe? El 20% de 268. Su cuarta parte. Tiene que sacar su Son 50 y tantas calorías. ¿Ya? Entonces,
Quedamos 80. Si 262,68. agregamos un 10% por el efecto térmico de los alimentos, dinámica específica, 5,24. De 53. No, más. Profe, ¿qué está hablando? Oye, ya, Martina. de lo que pasamos en la otra clase. Lo que pasa es que, lo que les decía, el gasto energético ¿No total tienen un pulmón? es el gasto energético basal más el reposo, más la actividad física, más la acción dinámica específica, que es lo que cuesta metabolizar los alimentos. Ah, pero espera. ¿Ya? Eso da el gasto energético. Si la tenía, no sé por qué no entendía. Pero lo que estamos haciendo ahora, en la ecuación de ahora, ¿Mm? si me da 262,68, Ya, hasta ahí quedó. Ya, hasta ahí llega. la vamos a hacer al tiro. Lo primero, hagamos lo siguiente acá. El gasto energético total es igual a la tasa metabólica basal, o también conocido como basal metabólica rate. Esto más la actividad por reposo, que esto habitualmente es un 10%, más la actividad física, más la acción dinámica específica, que habitualmente es un ¿Y 10%. la actividad física cuánto por ciento es? Depende de si es sedentario, liviano, moderado o intenso. Ah, ¿Ya? Entonces, y eso me da el gasto energético total. En los niños más chicos, esta actividad se consideran como sedentaria, porque en realidad a esa edad no hacen nada. Están ahí para tomar los brazos. Entonces, la ecuación de ¿qué hacemos con el primer ejemplo? El gasto energético total de un niño, usando esta ecuación, va a ser, 262. claro, va a ser 60.9 por 5.2, y eso nos va a dar menos 54, 262. 68. Ya, en calorías no se ponen las comas, se aproxima al número que sigue. Ya. Si el número sobre 5 es la caloría que sigue, si es por debajo de 5, se queda como está. Entonces son 262. ¿Ya? Ok, eso me dio como metabolismo basal. Le agrego yo un 10% al reposo, o sea, más 26.2. ¿Ya? Más la actividad física, considero que es sedentario, un 20%, son 58 calorías, ¿verdad? Más el 10% de la actividad, son 26.2, que es o sea, 26 que son todo eso es lo que me debería dar la necesidad del niño, de 2,5. Profe, no se aproxima. ¿Lo puede explicar de nuevo que están? Sí, pongan atención para que resulte todo. Mira, Y lo otro no se aproxima. voy a sacarlo de la pantalla. Solo las calorías. O sea, los 268 podrían ser 263. No, porque el metabolismo basal no es caloría. Ah, ya. Acá. Ya, vale, gracias. Aquí. Entonces, y esto vamos a cortar. No, lo dejo dejar ahí. Vamos a dejar para que se note lo más posible. Lo primero entonces, la ecuación dice 60.9. Esto es tasa metabólica basal. El chiquitito, 2 años, 5 meses, hombre. ¿Tienen el dato? ¿Ya? 60.5 por el peso, 5.2. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? 60.9 por 5.2. 316. ¿316? Sí. Ok. 68. ¿Ah? 316. Ya, 316. Menos 54. ¿Verdad? Sí. Entonces, esto 262. Esos 262 es metabolismo basal, tasa metabólica basal, estando la guagua sin ninguna cosa, en reposo absoluto, sin moverse, nada. Eso es una parte. Lo que yo tengo que agregarle es el 10% por reposo, o sea, más un 26 que viene a corresponder a el 10% de 262, ¿verdad? Sí. Más la actividad física, que se considera como el 20%, o sea, 58, y el doble del 10. Más 20, No, es 52. 52, perdón, 52 No. calorías. ¿Ah? No. ¿De dónde salió ese 52? El 20% de la actividad física, 20%, que es la sedentaria. 1.2 es lo mismo que decir 20%.
El 50. En la tabla estaba En la tabla la actividad física decía 1.2, que es lo mismo que si el 20% más. ¿Ya? Entonces tenemos la tasa metabólica basal más la actividad de reposo, que es un 10%, más la actividad física, que es un 52 calorías, y más la acción dinámica específica, que son 52. 52. Y 26 calorías más por la acción dinámica específica, que significa metabolizar los alimentos. Si yo sumo todo esto, 366. 366. Eso dice que es lo que el niño necesitaría al día como energía, de acuerdo a las FAOMS, para vivir, como gasto energético total. Pero un niño de 2,5 años no necesita eso, necesita más. Por lo tanto, la idea de esto es para que ustedes vean que las FAO en estos rangos chicos subestiman. ¿Ya? Entonces, ¿Necesita más? es mayor el gasto, no es ese. ¿El promedio cuánto? El promedio anda por los 600, ¿ya? Y un poco más. Claro, o sea, el basal, esto es metabolismo basal. Le agregamos todo por gasto energético total. Vamos a hacer otro ejercicio con una niña que tiene 5 años, 3 meses. Niña ahora. Niña. 5 años, 3 meses. Profe, la ¿Sí? actividad de reposo siempre un 10% y la ATT Siempre, un 10%. siempre. Y el peso de esta niñita, 7.6 kilos. Ah, los 5 años de Ya, déjala ahí para poner la tabla. Ahí después lo crees. Ahí. Ahí ponemos la tabla. Ahí ponemos la tabla. Eso, bien, bravo. Me pareció. Ayer no. Oye, Se tiraron. el líder. Te voy a poner a grabar la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, el líder, el equipo. Pero sé que yo. Sí, se rotó. El líder. Está puesto el coso, así que no hay problema. Aquí. Nos vamos a aquí. Vamos a taller. Vamos a la otra. Soy como la mala Ahí. Entonces, la segunda fórmula para eso, acuérdense que estamos calculando tasa metabólica basal, metabolismo basal. Niñita con esa característica. La ecuación viene siendo para esta niña, esta. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir 22.5 por el 7.6, que es lo que pesa. No, pues 61, ¿o no? No, ¿Dónde? porque tienes 5 años. 5 años. De 3 años. ¿Ya? Entonces, 22.5 por el peso más 499. Más 499. 670, claro. ¿Cuánto da ahí? 670. Ya, 670. A esos 670 yo le tengo que agregar el 10% de reposo, más 67. Más la actividad física, pongámosle el 20% más, 134. Más el 10% de la acción dinámica específica, no, 67. ¿Cuánto da? La suma. 22,5%. Son 938. 938. ¿De dónde sacó 234? ¿Ah? Es el 20% de actividad física que habíamos dicho que básicamente era Un 20% sedentario. El Si tú 1,2 considera un 20%. El doble de estos son 134. El doble del 10%. ¿Ya? Entonces, esta niñita de 5 años tiene una necesidad energética de 938 calorías total en el día. Eso está más cerca de la realidad. O sea, en este rango de los niños mayores anda bien esta ecuación. Pero en los más chiquititos, en los menores de 3 años, no anda para nada bien, anda muy por debajo. ¿Ya? Por eso que para esto se usa muchas veces Scofield. Sí, ahí las vamos a ver también. Sí, como para todos. O sea, déjame ver acá. Ahí. Ya. Veamos ahora un niño de 10 años. Tasa metabólica basal. Niño, 10 años, cerrado. Y
pesa 9.3 kilos. Entonces, niño de 10 años. Claro. Niño de 10 años. Es. 17,5. Ojo en esto, no es esa, es la de arriba. ¿Por qué? Porque dice 10 años. Estos son 10 años cumplidos. Este es 10 años más un día. Ah, ya. El niño tiene justo 0. Entonces, 22.7 por 9.3 y el otro dice más 6.51, no, 4.95. 706. 706. Ahora, más el 10% por 70. reposo, 70, más, 140. oye, 71 también, más 140, más 70 de nuevo, y eso da. Profe, no será muy amplio el rango. Son 986. No será muy amplio. Así son los estudios de decisión poblacional. Profe, 986. La actividad que realiza un niño de 11 años es muy distinta a la de 17. Claro, pero que ya en los niños de mayor edad se utilizan los factores de liviana, por ejemplo. Porque yo hacen actividad física toda la semana por lo menos. Algunos pueden ser hasta 6 horas. Eso habría que preguntar. Actividad física es la que hace cambio. Porque igual a esa edad, 10 años igual en el jardín, con ellos, entre comillas, hacen. No, es de 18, de 4,95. Pero después de la edad escolar, Es de la edad 18 escolar a puede 29. perfectamente ser lineal y moderada, dependiendo si el calcio requiere algún deporte o algo así. Eso hay que pesquisarlo. ¿Ya? Ahora, se fijan, chiquillos, que aquí un niño Igual es bajo. Son el 10%. también está en menos de 1000 calorías. ¿Ya? Entonces, a veces la FAO en algunos grupos tiende a subestimar la cantidad. Claro. Veamos lo mismo, pero para una niña. Tasa metabólica basal, niña de 10 años, 5 meses. Sí, todos los datos de metabolismo basal. Pero que, profe, cuando se aproxima, ¿qué número se aproxima? Sobre 5. Pero por ejemplo, Es el siguiente, siguiente. ahí el 10% de 706 vendría siendo 71. 71. Ya. Sí. Aquí podría ser 71, aquí 142 y lo mismo. Claro. O sea, son prácticamente la diferencia entre cada 4 calorías más. Ya, y en este caso, por ejemplo, cuando 125, si la persona es de 10 años, Pero imagino la Esto es 10 años exacto. Estos Claro. son 10 años 5 meses una niñita. Entonces, Veamos qué Ya. pasa con eso. La niñita, 10 años 5 meses, acá, está aquí. 12.2 por el peso por 7 y tanto. Fíjate lo que pasa. Niña, 12.2 por 8.7 Más 745. más 7.45, Son 851. 8.51 más El el 10%. 10%, o sea, 85 más 170. 170 Y más 85. más 85. Y esos son 1191. Fíjate que una niñita que tiene 5 no me está meses, ayudando. fíjate, una niñita que tiene 5 meses más que este otro niño que tiene 10 años, tiene prácticamente 200 calorías más. ¿Ya? Sí. Y siendo mujer, con una estructura corporal que tiene menos masa muscular. una cosa no me entiendo, claro, pero por ejemplo, ya, la última niña, en este caso vendría siendo 10 años sin actividad, Tiene actividad. pero con una edad de entre 18 a 30 años, ¿no? ¿Sí? ¿No? No, pues, de 10 a 18. Si tiene 10 años. Aquí. Ah, ya. Sí, pues. ¿Ya? Y la actividad, seguimos con la actividad física, liviana. Ah, ya. Sin reposo. Entonces, fíjate que la diferencia, los dos tienen 10 años, esta tiene 5 meses más, pero casi tiene 200 calorías más. Entonces, en general, la FAO anda mal en los niños. No calcula muy bien. No, claro, no anda muy bien. Entonces, conveniente hacerlo con Scofield. Y aquí vamos a ver esas ecuaciones. Esto le quedó claro, ¿verdad? Sí. Ya. No,
Entonces se considera. Ahora vamos a hacer con Scofield. Reposo, física y. Con el costo 51 por 10. Estos mismos datos están acá. También se pueden usar con Scofield. Veamos la ecuación de Scofield. Scofield. Perdón, ¿Sí? ¿por qué la actividad en reposo, ese 10% que es estándar, y el ADE, que también es estándar, no lo menciona en la tablita? Porque esta tabla es de gasto energético basal. ¿Ya? No es actividad física, gasto energético total. En la presentación que yo le hice en clase está definido qué es lo que es el gasto energético total y eso involucra el gasto energético basal más el reposo, el de actividad de reposo, más la actividad física, más la acción dinámica específica. Pero, entonces, la FAO entrega esta tablita Basal. con el fin de poder entender, ya, pero ¿de qué me va a servir para después yo tomar esa tasa metabólica basal y llevarla como a cada individuo, Sí. identificar el estado de cada uno de calorías? Tú tienes que, con estas ecuaciones, tú puedes determinar el metabolismo basal para cada sujeto y de ahí calcularle el gasto energético total. No, sí, pero la FAO entrega esa información para sacar como la mitad de lo que necesito, porque al fin y al cabo me va a entregar solamente la tasa metabólica basal, lo que yo voy a tener que siempre ajustarla, llevarla a la realidad de cada persona. Entonces, alguien que mira solamente esta tabla va a decir, yo necesito, no sé, el primer cálculo, 670 calorías. se queda corto. Y se va a quedar corto. Entonces, Porque igual es parece como- que leer la metodología, o sea, cada estudio de esto tiene una metodología detrás. En el caso de las FAO, la metodología son más o menos como 100 hojas que hay que leerse para ver qué lo que hicieron, las poblaciones que lo hicieron y cómo lo hicieron. Y la idea de la FAO fue determinar el metabolismo basal. Y de ahí ir agregando porque entonces se cambiaba por las poblaciones, entonces prefiero tirarse lo basal. Ahora, en esencia es como muy purista. La mayoría de las otras fórmulas lo que hacen es partir del reposo. Harry Benedict, agregar ya esa actividad. ya tienen considerado la actividad de reposo implícita en la ecuación. ¿Ya? Entonces, veamos la de Scofield ahora. La que sigue. ¿Ah? Aquí. Scofield usando solamente peso en niñitos de 3 a 10 años. Vamos a usarlo en el niño de 10 años, aquí. ¿Dónde está 10 años? Hombre. Este. ¿Ya? 16.25. Este mismo que está acá, el niño de 10 años. 16.25 Por 9,3, profe. por 9.3 más dice 137.2 por la edad, que son 10 años, y por la edad, en años. Y después de eso tenemos, se le agrega una constante, más 515. 0,5. Claro, ya. Entonces, desarrollamos lo primero. 16.25 por 9.3. ¿Cuánto me da? 151. Más 137 por 10 serían 1300. 1370. Sí, 1370. Y 2. Y más 515. Sumamos. 1372 más 151. ¿Eso es por 10 o por 10? Ahí arriba. ¿Dónde? Arriba es 16. 137,2. 16. No, 137,2 por 10. 6 10 años. Por 10. 10 años. 10 años. Gracias. ¿Ah? ¿Cuánto dio? Estos son 1004. ¿Por qué? ¿Cuánto es esto? 187 por 10, 1372. Más 151. 2038. ¿Cuánto dio acá? Total 2078. 2000, 38. 2038. Esto es gasto energético de un niño de 10 años, pero es de reposo. Hay que agregarle la actividad física, que puede ser un 20%,
2038 más el 20% más el 10% de la acción dinámica específica. ¿Qué es lo que se profe la acción dinámica? Es lo que cuesta, lo que les pasé en la clase pasada, antepasada, que es lo que cuesta metabolizar los nutrientes. Por ejemplo, para las claro, lo que le cuesta al organismo procesar los nutrientes se llama acción dinámica específica, acción térmica de los alimentos, o efecto térmico de los alimentos, o termogénesis inducida de los alimentos, es lo mismo. Todo ello es un 10% aproximado en la dieta mixta. Entonces, si acá tenemos estos 2038 más un 20% más 10, más un 30%. Eso es lo que dice que tiene que requerir un niño de 10. El 20 son 203. Más 20 más 10. ¿A dónde está mi...? Suponiendo que el niño está con una actividad física liviana. Sí, es por 1 dividido 10. O es por 10 dividido 100. Acá tengo el teléfono. Te da 203, Claro, mire. Tenemos Ah, sí, 151 20 es eso. más 408. 1372 Más el 10. más Sí. 15.5 punto 2 407. Claro. Me dio 1650. 408, con ese aproximado. Más el 10% que sería 204. O sea, sería Ya. 1650. Y eso, Me dio oye, Sí, esos 408 2650. Señoritas, Señoritas, caballeros, Es lo que nos dio por día. esto da, claro, 2649 o 50. Así nomás te lo digo todo. Eso es el gasto energético total de un niño de 10 años. Se parece mucho más a la realidad. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran, esto es menos de la mitad, o sea, es más del doble de lo que teníamos con la ecuación de la FAO. y ahí se mide igual en ¿Ya? calorías. Igual, Pero 2600, profe, es una cantidad igual. es alta, pero un niño de 10 años lo gasta. Lo gasta de más. Así es. Entonces, Especialmente es si interactivo. ustedes miran los gráficos que yo les mostré, 2650. sí, los chicos sí. ¿Sabes por qué no pueden gastar? O sea, los valores obviamente no son, pero un niño de 10 años no puede gastar eso. ¿Tú crees que no? Yo sé que no. ¿Tú lo medías? Sí. ¿Con calorimetría indirecta? Sí. ¿Sabes ¿Dónde? por qué? Cuando trabajaba en el gimnasio de la Locana. ¿Sabes por qué no lo puede gastar, ¿Ya? eso? Porque o sea, usted, obviamente los datos no son datos específicos como realmente aparecen. O sea, para el peso y para la cantidad de energía que debería consumir, el niño no puede gastar eso técnicamente porque su cuerpo no lo desarrolla como energía. Aunque sea un niño hiperkinético, la energía que él va a consumir, o sea, la energía que él va a eliminar, puede ser que sea la energía que él mismo está consumiendo. Y lógicamente no le puedo dar arriba de 2500 calorías a un niño. O sea, estamos hablando de un niño de 10 años. Sí. Si tú hubieses trabajado en metabolismo, como lo hice yo en el laboratorio de la Chile, sabrías que cuando uno hace una determinación de calorimetría indirecta en un niño, ¿ya? Se puede hacer por dos formas, indirecta o directa. La indirecta, que es la que usamos nosotros con saco de Douglas, permite determinar que niños de 10 años que tienen una actividad física normal anden cerca de las 2500 calorías. Por eso es que hoy día la norma dice que es mejor usar Scofield en los niños en edad escolar. Se aproxima mucho más a la realidad. ¿Ya? Si yo al niño en Chile le doy lo que me dice la FAO, me va a quedar por debajo. Ahora, en esta edad en donde los niños crecen poco longitudinalmente, porque la edad de crecimiento es los primeros 2 años y la adolescencia. La adolescencia parte para los niños después de los 12 años los varones y parte de los 10 años las niñitas. Entonces, en este periodo los niños crecen lento, entre los 3 y los 10 años. Pero eso no quiere decir que no tengan un gasto energético. La actividad de gasto energético en los cabros chicos se ve en la actividad que se hace en el colegio, en el recreo, digamos, si tú tienes un niño que solamente va al colegio y llega al computador y no hace nada más, probablemente estés quedando por encima. Pero si tú tienes un niño que es saludable, ya que tiene una actividad física normal, debieras estar dentro de las 2500 calorías. ¿Cuánto pesa ese niño? Se ve alto. Este niño pesa 9 kilos
Esto es Por eso cierto. le estoy diciendo, ¿cuántos años tiene? A eso me refiero. 10 ¿Cuántos años. tiene? 10 años. 10. ¿Pesa? 9 kilos 300. ¿Debería pesar con 10 años 9 kilos 300? Sí, ese es el peso. Ese es el peso mínimo que debe tener. Mínimo, a eso me refiero. Claro. Pero estamos hablando también de un niño que si estuviera Mira. en actividades. Por eso yo le digo que hay que usar valores que sean razonables. Estos valores sacados de las tablas. ¿Ya? Y te voy a decir al tiro cuánto es lo que tiene. Póngale un boleto, vamos. Pero si está bien, pues chiquillo, está bien que lo. ¿Ah? Sí, está dentro del rango. A eso. Por eso yo digo, profe, que Espérate un momentito. los valores. Claro, la media de peso para un niño de 10 años, la media son 9.35 kilos. La media. La media. La media es que es la diferencia entre mínimo y máximo. ¿Ya? Y el peso mínimo que podría tener anda, de acuerdo a esta edición estándar, en 8.5. Yo estaba considerando 9.3, que es la media. Ahora, tú tienes que considerar que los niños de esta edad están en una fase que todavía no están No, incrementando masa. crecimiento lento. Y no están incrementando masa. Pero tienen gasto energético igual. Están creciendo igual. ¿Ya? Eso es lo que le estaba explicando. Y el niño, para que utilice esa también cantidad de energía a esa edad, con ese peso, tenemos que darle también alta cantidad de energía. Para que lo O sea, utilice. 2.500 mínimo, porque está con 2.600 el cálculo. ¿Ya? Pero te digo, en la práctica, una vez que un niño de 10 años debería andar por los 2.500 calorías. A eso me refiero. Por eso al final le dije, no sería sano, no es sano darle tanta cantidad de energía a un niño. Para que la libere. Pero el niño a esa Depende, edad tiene depende. un metabolismo más rápido que los Sí, pues el metabolismo es más acelerado. Sí, pues. Pero cuando el niño pase, con metabolismo acelerado, con 2.300 calorías igual. cuando el niño Pero pase ese de problema la no es fase, sano. espérate, no, sí, independiente Claro, de si pero son o no sanos. Esto está calculado dentro de mantener un rango de salud en los niños y en los adultos igual. Ya, esto no está para que suban de peso, está hecho pues, como estándares de población general, entonces que la población Mantenerlo. general cumple no un requerimiento individual, sino que con 2 desviaciones estándar más. ¿Se acuerdan de lo que hablamos antes? Estamos hablando de una. Acuérdense que en energía no se habla de recomendación, se habla de requerimiento. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, este niño que está en los 10 años, cuando pase al año siguiente, máximo a los 12 años, él va a tener una tasa metabólica muy alta, porque va a partir con el segundo pico de crecimiento. Si él no tiene los sustratos energéticos apropiados en su organismo, este cabrón chico se va a quedar corto en el crecimiento en la adolescencia, en el segundo pico. Entonces va a quedar más chico, ¿ya? Y a veces estos niños a los 10 años llegan un poquito más gorditos, pero en la adolescencia se tiran. Por eso es recomendable a los niños después de los 15 años, 14 creo que es recomendable recién ya los primeros nutricionistas. No, se puede ya desde recién nacido. El problema es que hacer régimen es otra cosa. Claro. El niño hasta los, digamos, hasta el inicio de la adolescencia, él puede tener una alimentación que se acomode a la alimentación normal. Se restringen algunas cosas, pero no se hace dieta. Pero ya el niño cuando termina la fase de crecimiento acelerado, tú le puedes hacer una dieta realmente individual a él. Antes son recomendaciones generales que uno hace para que se vayan contextualizando dentro de lo que se requiere. ¿Ya? Por ejemplo, claro, yo tengo pacientes niños, yo veo niños también en la consulta, que tienen 14 años y pesan 160 kilos. Entonces, a ese cabrón de 14 años yo no le puedo hacer nada como una dieta, porque son cosas individuales. Cuando uno está en una consulta, cuando trabaja con un paciente, es individual. Cuando trabaja con grupos humanos, que es colectivo, trabaja con comunidad y es distinta la situación. Porque en la comunidad todo es parejo, pero a nivel individual es específico. Por lo tanto, ahí hay que hacer cosas individuales. En el caso de un niño promedio, yo he tenido chicos, por ejemplo, niñitas que son las que más llegan, de 10 años, con, no sé, 52 kilos. ¿Ya? Son gorditas. Entonces, y que tú le ves la estatura y está en 1,50 m, 1,51 m, entonces uno dice, ah, sí, está más o menos dentro del rango. Tú vas a la escala y están con obesidad. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que perfilar el punto de en la edad en que está. Si la niña tiene 10 años y ya empezó la fase de madurez sexual, que es en la rama tipo 3 de Tanner,
uno dice ya, este chico acá está en una fase de crecimiento acelerado, va a empezar a crecer. Si la niñita llega a los 10 años y tiene mama tipo 2 todavía, y está gordita, tú tienes 6 meses para hacerla bajar de peso. Si en esos 6 meses no baja, se le va a adelantar la regla y va a quedar chica y gorda. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen que saber después en la parte de la práctica. Pasa lo mismo con, por ejemplo, con aquellas niñas que crecen más, son altas, son delgadas, y crecen más, que a veces su regla llega tarde. Por lo mismo, ¿ya? Porque en la regla la llegada está condicionada con la producción de hormonas sexuales, y las hormonas sexuales son esteroidales. ¿Y qué es un esteroide? Una grasa. Mientras más grasa tengo yo, más hormonas hay. Si yo tengo más grasitas, se adelantan los ciclos hormonales. Por eso que es importante que uno, en los niños, particularmente en las niñitas, una forma de medir si la niña va ¿cómo se llama? A desencadenar la menarquia, que es la primera regla, es evaluando la mama. Si tú evalúas la mama y está en un tal 3, y eso quiere decir que está como un capuchoncito en el pezón, no como la areola normal, sino como un globito, ahí está mama 3, y tú tienes 6 meses. A partir de ese momento, va a hacerla bajar de peso. Si no baja de peso, lo más probable es que se le adelante la menarquia y quede chica. Si tú la haces bajar de peso, tiene que hacer eso. Esa niñita va a retrasar su menarquia en 1 hasta 2 años, y eso le permite crecer. Mira, muchos casos de los niños que uno ve o las señoras que encontráis en las poblaciones de menos ingresos, que son chiquititas y guatoncitas, son todas menarquias precoces. ¿Por qué? Porque esas mamás en su infancia tuvieron mala alimentación. Entonces, como estaban restringidas, después cuando ya empezaron a mejorar la situación, empezaron a comer más carbohidratos. Entonces empezaron a subir más fácil de peso. Porque la noxa te daba el concepto de que el organismo se pone más eficiente cuando tú no recibes alimentación adecuada cuando es chico. Y si tú tienes más acceso a carbohidratos de fácil digestión, pan, dulce, golosina, tu organismo va a empezar a capturar más peso. Si tú a los 10 años como niñita ya con un exceso de peso, lo más probable es que ya hayas generado un nivel crítico de hormonas esteroidales producto del porcentaje de grasa, que está generalmente sobre un 30%. ¿Ya? Y es por eso que en el fondo uno tiene que ver que la niñita que tiene alrededor de los 10 años esté también con un porcentaje de grasa por debajo del 30% y no por encima. Y tú también te puedes encontrar una niñita que esté normal y está con un 40% de grasa. Entonces, esas son cosas que ustedes van a ir integrando después. Una cosa es el peso, otra es la composición de ese peso. ¿Las niñas que hacen deporte? Las niñas que hacen deporte tienen menos grasa, ¿ya? Pero tienen más desarrollo de masa muscular. Si uno ¿También se ve la grasa? también se ve la grasa porque tiene menos grasa. ¿Ya? Y fíjense que, ¿qué es lo que es la menarquia? La menarquia indica el inicio de la edad fértil. Si yo estoy muy gorda, ¿ya? El organismo se protege y no me deja que me llegue la menarquia hasta que yo tenga un peso adecuado. Entonces, claro, se me va a adelantar, pero mi organismo no va a estar en condiciones de poder soportar un embarazo. Entonces va a adelantar la menarquia, va a frenar todos los procesos, pero va a quedar con una condición de dificultad para embarazar. ¿Ya? En el caso de la niña que es muy delgada pasa lo mismo. Como no hay una masa crítica de porcentaje de grasa, las hormonas esteroidales son más bajas, va a alargar su periodo y por lo tanto va a tener más periodos de infertilidad. O sea, le va a costar embarazarse porque tiene un peso y un porcentaje de grasa más normal. ¿Ya? Bueno. Y Eso no cuenta para vos. Saqué la tasa de metabolismo basal. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1764 calorías. la basal, ¿sí? Habría que aumentar por actividad un 20% más y acción dinámica parece un 10% más. Y el 10% más de... No, o sea, eso es total. Le sumé el 10, el 20 y el 10. ¿1000 cuánto? 1764. Con tu peso actual. 52. Ya. Si a ti te subimos un 50% de las calorías, tendrías que estar subiendo por lo menos un kilo y medio al mes. Poco, pero Pero haciendo ejercicio, solo dieta. No, con tiempo. El Solo ejercicio que yo debería hacer sería el ejercicio básico mínimo. Me meto en el vida, claro. ¿El mismo?
No, vas a ver, pues, El ping-pong son que ahora la hacemos. Bueno, eso es chiquillos, ¿ya? Ahora, claro, te regalo 7 kilos. Oye, eso eran 20. miremos un poco Te qué pasa. regalo 20 míos. Con el mismo niño, veamos el mismo niño de 10 años. Vámonos a los adultos. Profe, Dime. ¿me puedo hacer una consulta? Sí. No es como técnica, no tiene nada que ver con los datos que son constantes específicas, ¿Ya? cada uno, 19,6, 30,3, está considerado en base a, por ejemplo, por cada kilo de peso, tanta cantidad de calorías asociado a, relacionado directamente con su edad y con su peso estándar. Esta función de estudios de poblaciones, estas son ecuaciones de regresión, ¿ya? Son modelos predictivos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos son adaptados a estas poblaciones que se estudiaron. Y como son parecidas a nosotros, se pueden usar, son iguales. Entonces, pongan atención chicos, que te lo pregunto acá. Cualquier estimación de gasto alimenticio que ustedes hagan es una aproximación, no es lo real. Pueden estar 100, 200 calorías abajo y no estar bien. ¿Ya? Lo que tienen que hacer ustedes es llevar un criterio evolutivo. Yo estoy calculando al niño 2600 calorías. Y en segundo control, cuando el chico llega con esa misma, 2600 calorías, ya con el peso. Subió 1 kilo. Empieza hay que bajar. Claro, porque es individual. Si estoy pasado, en vez de bajo 200. ¿Qué pasado? ¿Está bajado? No, si estoy pasado, por ejemplo, en el cálculo, ¿cuánto no sería perjudicial pasar? Mira, tú puedes pasarte 200 o 300 calorías porque depende de cada persona. Pero tú lo vas a notar en el control siguiente. Al mes siguiente tú vas a decir, bueno, 300 calorías más, ¿cuánto es? 3 por 3 son 9. Va a llegar con 1 kilo 200 más ese niño. Entonces tú decís, churra, estamos haciendo de rechico 300 calorías. Y ahí cada chico se va a mantener dentro del peso. ¿Sí o qué pasa? Claro. Ah, ya, porque son 300 calorías diarias. Por 30 días son 9000 calorías.